7:27 de la mañana y tenemos más información aquí en A las 10. Y hoy se pondría al voto en el Pleno del Congreso el proyecto de la ley universitaria, luego que por falta de quórum se frustrara ayer esta decisión. La suspensión de la votación se debió en gran medida al retiro de las bancadas de Fuerza Popular, PPC y Concertación Parlamentaria cerca de las 10 de la noche. Esos grupos decidieron abandonar el Pleno en señal de rechazo al texto sustitutorio que presentó el congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, que aseguraron no contenía sus recomendaciones. Incluso la congresista Cecilia Taid, de Unión Regional, protagonizó un altercado por increpar al presidente del Congreso e interrumpir la exposición de su colega nacionalista Roberto Angulo. A esta hora. Y vamos a regresar precisamente hasta el Congreso de la República con Igor Malca, a ver si se ha logrado superar este impasse de más temprano. Igor, buenos días nuevamente. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Pues no, sigue suspendido el Pleno, los portavoces siguen reunidos, pero lo que tú mencionabas, porque hubo menuda pelea la de anoche que impidió que prosperara pues el debate y la votación de la ley universitaria. Tal fue el altercado que se produjo que, como bien ha señalado, la oposición se retiró y dejó sin quórum al Congreso. Esta mañana hemos podido conversar con Daniel Mora y lo que ocurrió ayer fue de escándalo para algunos, porque mientras se producía el debate ya circulaba por las curules pues el texto, incluso aprobado e ingresado y con la firma de Daniel Mora, adelantándose, por supuesto, a un resultado que aún no se daba. Esto ha implicado que hay rumores que la oposición está evaluando, uno, censurar a la mesa directiva, y dos, por haber permitido este hecho irregular, y dos, denunciar a Daniel Mora ante ética, también por haber promovido esta práctica, que según él es habitual. Hemos conversado con Daniel Mora poco antes de que se iniciara el Pleno y estas fueron sus explicaciones respecto a este escandaloso asunto. ¿El debate? Oiga, dicen de todo, yo no he presentado. Yo respondo a la mesa directiva. El proyecto se presenta, fíjese, la semana pasada comenzó el debate de la ley universitaria y ahí se recibieron aportes y se preparó un pequeño texto conforme se iban avanzando los aportes. Y es una técnica nuestra, al menos, de ir a medida como una ley es compleja, ir agregando los aportes que consideramos necesarios y se van sacando copias. He tenido como 4 copias ahí, conforme, y si después le vamos agregando, como pasó al final, una hojita donde un aporte final, creo que fue el congresista Damen, se iban agregando y se cambiaba la hoja ya conforme fuera avanzando. ¿Por qué? Porque finalizado el debate, yo doy todas las sugerencias que se han incorporado o las observaciones que se han realizado y se presenta el texto. Entonces, en un minuto no puedo presentar un texto de 60 hojas. Entonces ya por eso vamos preparando. El tema está la trampa. El señor Elías ha comenzado a meterse ahí, el Galarreta, creo no sé quién, a buscar el texto, cuando eso funciona así normalmente. Ese ha sido simplemente un pretexto para forzar y dejar sin quórum a la sesión. Las copias tienen un sello de presentado a las 9. Por supuesto que tiene que presentarse así. Y después todavía hubo otras intervenciones que hubieran merecido cambiar algunas hojas. Y ese es el procedimiento normal. Ya hace más de 1 hora y media, 2 horas antes de que te llegue esta situación, ya había amenazado el señor Galarreta a pedir a que abandonen la sala. Entonces, es una mala práctica democrática porque el que no quiere votar, o vota no, pues. Pero no puede dejar sin quórum. Esto se ha convertido en un mercado persa. El congresista Becerril señaló que se quería aprobar esta ley entre gallos y medianoche. No comento el congresista Becerril. ¿Quién es el congresista Becerril, por favor? ¿Quién más? Congresista, ¿qué habría detrás entonces? ¿Por qué es que la oposición habría dejado sin quórum ayer en el Pleno? Porque a la oposición le falta valor para discutir con altura el tema. Es una ley nacional donde los intereses privados deben desaparecer. Hemos visto acá a los dueños de universidades corriendo por todas las bancadas y ese es el problema por el cual nosotros pedíamos que no intervengan, que se abstengan, porque están defendiendo claramente intereses privados, particulares.
no los grandes intereses nacionales. Y eso, por eso era el pedido ético. Ellos deben ir a ética toditos, porque no puede ser que un proyecto de gran trascendencia nacional, al menos lo considero así, sea boicoteado de esta manera. Si hay buenos argumentos en buena hora, pero si justamente el debate es para que hagan aportes importantes, que mejoren, como hemos recogido como 40 aportes. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a votar finalmente o no? Me supongo que el presidente debe ponerlo a votación. En eso estamos, que se lee el texto sustitutorio, como es la costumbre. Seguramente habrán también intervenciones para querer hacer algunos agregados, lo evaluaremos y proceder a la votación, sea positiva, negativa, lo que sea, pero debe hacerse dentro de los cánones democráticos. ¿Ya no continuaría el debate? Muy bien, ¿quién es Héctor Becerril? Se preguntaba Daniel Mora. Y bueno, pues además de ser el vocero del fujimorismo, es quien esta mañana precisamente presentó este documento que tiene el sello de recibido y la firma, como si ya el proyecto de ley hubiera sido aprobado. Vamos a escuchar a Héctor Becerril, vocero del fujimorismo. ¿Abandonó el pleno? Lo que pasó es que mientras estábamos discutiendo esta controvertida ley universitaria, Daniel Mora, a las 9:30 de la noche, el día de ayer, ya tenía el texto aprobado y firmado por él. Quiere decir que, como estábamos suponiendo desde Palacio, ya habían enviado el texto y simplemente lo había firmado. Es una burla tremenda al Congreso de la República que permita que discutamos y demos los aportes cuando en realidad ya no había nada que hacer y esta ley ya estaba prácticamente aprobada. Pero congresista, ¿cómo resolver eso? Porque ante la ciudadanía hay una imagen de que la oposición ha estropeado la mejora universitaria. Nosotros lo que estamos planteando es que esta ley en primer lugar es inconstitucional. En segundo lugar, que la población conozca que esta es la manera como este gobierno pretende aprobar entre gallos y medianoche una ley que, a la luz de los hechos, no es la ley que se debate en el Congreso, es la ley que viene desde Palacio de Gobierno. El día de ayer hemos visto en forma vergonzosa cómo los legisladores, tanto del Partido de Gobierno como de Perú Posible, simplemente leían textos que les daban hechos. O sea, ni siquiera se han tomado el trabajo de leer y traer sus propios aportes. Esto no lo podemos permitir y la comunidad tiene que conocer, pues, que Mora, por un, me imagino, problema personal que debe tener con las universidades, pretende aprobar una ley que por lo menos está conocido que quita la autonomía a las universidades y eso es contra la Constitución. ¿Qué va a pasar ahora? Porque en unos minutos va a continuar el debate y la votación. Nosotros, como siempre, estamos solicitando que esta ley pase por la Comisión de Constitución. Son 14 o 15 artículos inconstitucionales. Es decir, no podemos aprobar esta ley porque luego vamos a tener el problema que se presente, pues, ante el Tribunal Constitucional y nos va a enmendar la plana. O sea, cada vez queremos aprobar leyes que, como digo, tienen serios impedimentos y finalmente esto no va a prosperar. O sea, que pedir, invocar a Freddy Otárola, a Mora, que permitan, pues, que esto vaya a la Comisión de Constitución para un mejor estudio. ¿Ese fue el motivo por el cual ustedes se retiraron el día de ayer, el texto que estaba circulando en el hemiciclo? Obviamente, ¿qué sentido tenía que nos quedemos a seguir debatiendo si la ley ya estaba aprobada y firmada por Daniel Mora? Es una burla al Parlamento, es una burla al país. Gracias. Hoy en la votación. Muy bien, Pilar, mientras escuchamos las declaraciones de Héctor Becerril, aquí se ha retomado el pleno y puedes apreciar a Freddy Otárola, que ya ha tomado su asiento al frente de la mesa directiva, pero sin mediar mayor palabra, mayor explicación de lo que han acordado los portavoces, directamente se ha ido al primer punto de agenda. Eso quiere decir, pues, que ya se han calmado las aguas. El tema Llovera, pues, los habría convencido para que se haya visto esta tarde, como ha ofrecido Freddy Otárola, y aquí se discute ya un proyecto de la Comisión Agraria que da cuenta, pues, del interés, declarar de interés nacional, pues, la conservación y la promoción de la laguna de Choclococha, esto en el departamento de Huancavelica. No es la única imagen que nos tiene el pleno en su inicio esta mañana. Ahí también podemos apreciar que una de las que ha llegado hasta aquí es la ministra de Trabajo, Ana Jara, y está ahora departiendo con Johnny Lescano. Imaginamos, pues, que ha estado también interesada
la también parlamentaria nacionalista, pues a ver si salía o no el tema de la ley universitaria. Pero el centro de atención no solo está aquí en el Pleno, en otra sala, en la sala Grau, está sesionando en forma reservada la Comisión de Relaciones Exteriores, y esta mañana llegaba hasta aquí, hasta el Palacio Legislativo, el canciller, el flamante canciller Gonzalo Gutiérrez. Hay que recordar que Eda Rivas expuso en una intensa jornada la semana pasada el tema de las líneas de base y se quedó en continuar esta semana. Bueno, hubo cambios en Torre Tagle y ha sido Gonzalo Gutiérrez quien le ha tomado la posta, obviamente también en esta exposición de este importante asunto, ¿Igor? Para el límite marítimo con Chile. Sí, Pilar. La laguna Choclococha, ¿nos comentabas? Lo que se está viendo en el Pleno del Congreso. Ahora mismo sí, es ya un tema de la Comisión Agraria, que es el primer punto de la agenda. Imaginamos que posteriormente esto no va a tomar demasiado tiempo. ¿Y dónde quedan los informes de la megacomisión? El informe de Sedapal se señalaba que iba a continuar el debate. Pues hemos esperado ahí en la puerta esta mañana Tejada y no ha llegado todavía. Ayer él mismo nos comentaba que efectivamente iba a ser el tema de Sedapal, el informe de la megacomisión que iba a ser visto hoy, pero bueno, hay muchas horas por delante e imaginamos pues que a lo largo de esta jornada va a ser obviamente abordado, porque también queda pendiente el tema. Ahí está Sergio Tejada, ya lo vemos ahí en pantalla, y está tomando posesión de su escaño, y vamos a ver pues si a lo largo de la mañana ya se ve el tema del informe de Sedapal que ha hecho la megacomisión. También queda pendiente, te comentaba, la acusación constitucional que iba a presentar contra Alan García, que ayer adelantaba no iba a incluir pues lo que ha excluido, las declaraciones que ha excluido el Poder Judicial en este litigio que entabló pues el expresidente contra el proceso que se lleva aquí en el se lleva aquí en el Parlamento. Bueno, de hecho va a ser una jornada larguísima la del día de hoy, con tantos temas en agenda. Y como van las cosas, retomando el tema de la ley universitaria, ¿tú crees que reciba luz verde el día de hoy? Si efectivamente hay quórum, pues sí, en teoría tienen los votos del nacionalismo y obviamente de sus aliados. No debería haber mayor problema después de un duro debate, por supuesto, pero va a depender también de la presencia de los congresistas. Si vemos la bancada oficialista, a esta hora de la mañana no están todos. Hay muchos escaños vacíos y estimamos que es también por eso que se ha puesto en debate este tema de la Comisión Agraria, para dar pie, pues ayer se han quedado casi hasta las 11 de la mañana, algunos tardarán un poco en llegar hasta las 11 de la noche, perdona, algunos estarán todavía llegando hasta aquí, hasta el Parlamento a lo largo de la mañana, y bueno, cuando haya votos suficientes, aquí se calcula mucho ese tema cuando se pone en consideración un asunto en debate, pues estimamos que va a ser visto la ley universitaria y vamos a estar pendientes, por supuesto, Pilar. Claro que sí, Igor. Vamos a rezar contigo en cualquier momento. Ojalá que se pongan en agenda todos estos temas de interés que la ciudadanía está reclamando. Que voten a favor o en contra, pero que voten y se decida de una vez la situación. Gracias, Igor. Volvemos contigo en breve. Y ahora vamos a cambiar de tema. El Poder Judicial dictó, como ya sabemos, 14 meses de prisión preventiva contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Esto por presuntos actos de corrupción en su gestión. En algunas horas, él sería trasladado de la carceleta del Poder Judicial a un penal de la capital. Tuvieron que usar la fuerza para sacarlo rápidamente de la sala de audiencias, donde se le dictó prisión preventiva por 14 meses. De esta manera, Gregorio Santos se suma a la lista de presidentes regionales que afrontan sus procesos bajo las rejas. Declarar fundado el requerimiento formulado por el Ministerio Público y por el disponer
la prisión preventiva contra el imputado Gregorio Santos Guerrero en el proceso que sigue por el delito de contradicción pública por hecho pasivo propio, colusión agravada y simple en agravio del Estado y en realidad todo el delito contra la tranquilidad pública, la sociedad física para delinquir en agravio de la sociedad. Según la denuncia de la Fiscalía, Santos habría favorecido al empresario Wilson Vallejo Silva con licitaciones cuyo monto asciende a más de 155 millones de soles. Estos argumentos estuvieron acompañados por el testimonio de 5 colaboradores, registro de llamadas y depósitos bancarios. Una de las pruebas contundentes que se presentó ante la jueza Mercedes Caballero fue un audio en el que se confirmarían los actos de corrupción en el gobierno regional de Cajamarca. Durante la audiencia, que duró más de 5 horas, Santos pidió que se rechace el pedido de detención preventiva en su contra, al asegurar que él nunca se correrá de la justicia. No vamos a fugarnos del país. Hemos tenido tantos meses, tantos días, hemos visto tantos problemas y estamos ahí más bien invocando a la gente que trabaja o a quienes tengan que hacerlo, que pongan en posición todas las pruebas. Y el fiscal, se lo he dicho cuando me convocó, lo he explicado y ahora lo vuelvo a ratificar. Su abogado descartó que exista alguna organización criminal encabezada por Santos y tras la lectura de sentencia anunció su apelación. En la audiencia participaron los dirigentes de Patria Roja, Rolando Breña, Olmedo Auris y Soledad Lozano. En tanto, algunos seguidores llegaron a los exteriores de la Sala Penal Nacional. No era necesario la prisión preventiva de 14 meses, toda vez de que Gregorio Santos desde un primer momento, cuando hubieron indicios de algunos malos manejos en la administración de ProRegión, él contribuyó de la mejor forma, poniéndose a disposición. Gregorio Santos fue trasladado a la carceleta del Poder Judicial y en las próximas horas se determinará en qué penal será recluido. Bueno, y a propósito de este caso, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, pidió dejar que la justicia haga su labor respecto al caso del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos. Pidió que se actúe con todo el peso de la ley en este caso. Estas declaraciones las realizó tras recorrer el tercer piso del Parlamento que ha sido declarado inhabitable por Defensa Civil desde el año 2007. Indicó que los trabajadores van a ser reubicados en otras instalaciones del Legislativo. Bueno, y pese a estas denuncias por corrupción que pesan sobre Gregorio Santos, sus simpatizantes salieron a las calles de Cajamarca a defenderlo. Había marcado distancia con los detenidos y procesados exfuncionarios del gobierno regional y en más de una oportunidad negó tener algún vínculo directo con el empresario Wilson Vallejos. Pero ello no fue suficiente para que Gregorio Santos ahora afronte tras las rejas el proceso de investigación en su contra. De acuerdo a las autoridades, el titular de la región Cajamarca recibió una coima de hasta 800.000 soles de parte del empresario Vallejos entre los años 2011 y 2012 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de obras públicas que superaron los 124 millones de soles. A pesar de su situación, los simpatizantes de Santos salieron a las calles de Cajamarca para expresarle su respaldo. ¡Prisión preventiva! ¡Venganza de la vida! El actual presidente regional en funciones, tras la solicitud de licencia de Santos para postular a la reelección, toma con cautela lo ocurrido. ¿Presidente de la región se solidariza con sus compañeros? Absolutamente, absolutamente. Pero vamos a pronunciarnos una vez que tengamos una noticia cierta sobre el tema. En tanto, el dirigente ambientalista Wilfredo Saavedra, quien marchó junto a Santos durante las protestas contra el proyecto minero Conga, consideró que no existe persecución política en este caso. Consideramos que se ha pretendido mediatizar por ambas partes una suerte de persecución. Nosotros vemos que eso no es cierto. Las marchas a favor de Santos en Cajamarca se intensificaron por la noche. Estas fueron encabezadas por su madre. Yo pongo las manos al fuego por mi hijo, porque yo sé qué calidad de hijo he criado. Y yo sé que mi hijo, sus manos se encuentran limpias. Su detención no descartaría la posibilidad de volver a postular a la presidencia regional. Y en comunicación exclusiva con el programa Buenas Noches, el cuestionado abogado y empresario Rodolfo Orellana indicó que retiró las querellas contra un grupo de periodistas luego de darse cuenta que había cometido un exceso, dice. Cuando yo empecé a ser agraviado, digamos, de manera reiterada, planteé de manera reiterada también una serie de querellas. Pero en ese momento yo no me daba cuenta de una cosa, y es que el periodista cuando entrevista o cuando hace una indagación
y se presenta gente que se siente agraviada, entonces a veces el periodista se involucra en el problema y piensa obviamente de una manera hasta cierto punto parcial, se parcializa con su entrevistado y obviamente pues lo que intenta es influir en las autoridades para que se haga una investigación estricta, como debe ser, digamos, de acuerdo a ley, ¿no? Me he dado cuenta de que en realidad he pecado de exceso, ¿no? Yo no debí... 25 juicios, ¿no? Son 25 periodistas querellados. Sí, exacto. ¿No era eso una amedrentar al periodista para que se asuste y dejara de investigarlo? Por supuesto que no. De lo que se trata cuando uno plantea una querella es de que la persona que lo ofende a uno le diga ante un juez cuáles son las pruebas que tiene para poder ofenderlo, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que muchas veces sacaban una serie de adjetivos o decían una serie de cosas sin mayor fundamento. En otro momento, Orellana Rengifo dijo que más que tener miedo a ser encarcelado, le importaba su honor y la supuesta campaña de satanización en su contra. En enlace telefónico con Augusto Álvarez Rodríguez, indicó que por su delicado estado de salud no existe la posibilidad de que se fugue del país. ¿Le preocupa que vaya preso en breve? Fíjese, a mí me preocupa más que ir preso, porque en realidad en este país, señor Álvarez Rodríguez, la justicia lamentablemente todavía está en una etapa muy incipiente y hay demasiada injusticia, ¿me entiende? Entonces, lo que más me preocupa a mí es el ataque mediático que me ha convertido realmente en un personaje siniestro. ¿Hay riesgo de que usted se pueda fugar para evitar una prisión preventiva? Mire, en mi condición de salud es muy improbable de que yo pueda tomar ninguna decisión de movilizarme. Si yo en este momento no estoy con usted en su canal defendiendo mi honorabilidad, es porque tengo un proceso muy delicado en el colon, ¿no? Que la verdad no me gustaría hacerlo público porque tampoco se trata de dar lástima. No, lógico. Aquí de lo que se trata, señor, es de que ustedes me ayuden, ¿no? Darme voz, permitirme que yo hable, permitirme que yo diga las cosas que yo siento que son verdad, ¿no es cierto? Porque aquí hay verdades de ambos lados. De repente ellos en algunas cosas pueden tener razón. Por su parte, el abogado de Orellana, Benedicto Jiménez, indicó también en el programa de Buenas Noches que a pesar de que la prisión es una posibilidad, dadas las irregularidades en la investigación en su contra de su patrocinado, ambos confían en que es un escenario poco probable debido a que no existen pruebas en su contra. Se está dando unos escenarios muy rápidos. O sea, fíjate que un ciudadano como el doctor Rodolfo Orellana, que nunca ha sido funcionario público, de la noche a la mañana, se nombra una comisión investigadora en el Congreso sobre temas que están judicializados y en los cuales también hay archivo. Sabemos y somos conscientes de que no hay elementos probatorios. Hablan de este informe de la unidad financiera. Ese informe es confidencial y reservado. Ese no sé por qué se reparte como pastillas en todos los medios de comunicación. O sea, incluso cuando la UIF se lo da a la Fiscalía o a un órgano jurisdiccional, le advierte y le dice, esta es una nota de inteligencia que no debe ser tomada como elemento probatorio, solamente es referencial, porque ellos no hacen investigación, solamente hacen un cruce de enlaces, nada más, como referencia, no como elemento probatorio. Incluso la Fiscalía no lo toma como un elemento probatorio, porque ellos tienen que hacer una investigación.